Ahora sí ya regresaste, porque ya no tienes casa. Eso fue lo primero que escuché antes de siquiera bajar la maleta. No hubo hola, no hubo ¿cómo estás? No hubo alivio por verme viva después de semanas fuera. Solo esa frase seca, lanzada como una piedra al pecho. Mi esposo estaba en la puerta. A su lado una mujer que no era yo sonreía como si el chiste fuera privado. Yo venía cansada con el cuerpo adolorido de dormir en una silla junto a la cama de mi madre enferma. Pensé que iba a entrar, bañarme y cerrar los ojos. En lugar de eso, me quedé sin aire y sonreí. Volví a casa un martes por la tarde, cuando el sol todavía calentaba la banqueta y el ruido de los coches hacía pensar que la vida seguía normal. Mi maleta tenía polvo del camino y mis hombros cargaban semanas de desvelo. Había pasado días enteros midiendo pastillas, escuchando respiraciones cortas, negociando con médicos y con mi propio miedo. Mi madre, doña Lupita, dormía a ratos. Yo también, pero nunca del todo. Volvía con una idea simple: entrar a mi casa, abrir las ventanas, sentir el olor conocido de mis cosas y descansar. Nada heroico, nada más. La puerta estaba abierta. Mauricio estaba recargado en el marco como si hubiera ensayado esa postura. Tenía esa expresión que usaba cuando creía tener la razón, la barbilla apenas levantada, los hombros relajados. A su lado, una mujer de cabello bien peinado y ropa cómoda, demasiado cómoda para hacer visita, me miraba sin prisa. Sostenía una taza como si fuera suya. No me ofreció asiento. No me preguntó nada. Solo sonrió. «Ahora sí ya regresaste», dijo Mauricio, «porque ya no tienes casa». Tardé unos segundos en reaccionar, no porque no entendiera las palabras, sino porque necesitaba acomodar el golpe. «¿Cómo que no tengo casa?» Pensé que era una broma de mal gusto, una frase mal colocada por el cansancio. Miré alrededor, un tapete que no reconocía, una maceta nueva, una cerradura distinta. El aire tenía otro olor, como cuando alguien se muda y deja su rastro. «¿Cómo que no tengo casa?», pregunté al fin. Mauricio no respondió. Fue la mujer la que inclinó la cabeza como quien se apiada. «Se vendió», dijo. «Fue necesario». Necesario. Esa palabra siempre aparecía cuando alguien decidía por mí. Me acerqué un paso. La maleta rodó y chocó contra el primer escalón. El sonido fue seco, pequeño, pero en ese instante me pareció enorme. Se vendió cuando pregunté. «¿Y a quién?». Mauricio soltó una risa corta e impaciente. «Estabas fuera», dijo. «Había que resolver». Todo fue rápido. Rápido, otra palabra cómoda. Sentí algo frío en el estómago, pero no lo dejé subir. En lugar de eso, respiré. Miré los detalles que antes habría pasado por alto, la forma relajada en que Mauricio cruzaba los brazos, la taza firme, en la mano de ella la ausencia total de culpa. Eran personas que habían hecho algo mal y habían tenido tiempo suficiente para convencerse de que estaba bien. «¿Resolver qué?», pregunté. «Una deuda», dijo Mauricio, como si hablara de una factura olvidada. No había opción. Pensé en las semanas en el interior, en el olor a alcohol del hospital, en las noches en que mi madre me apretaba la mano y me decía que no me fuera. Pensé en las llamadas cortas de Mauricio, en los mensajes sin respuesta. En ese momento entendí que no fue un impulso. Fue una decisión. «Vendieron nuestra casa», repetí despacio. Mauricio rodó los ojos. «Para con el drama. Tú ganas bien, siempre has ganado, vas a resolver como siempre». La mujer dio un sorbo a su taza. Además añadió: «No es que te quedes en la calle». Ahí fue cuando sonreí. No una sonrisa grande, no una sonrisa feliz. Una lenta controlada, la que aparece cuando algo se ordena por dentro. «Es curioso», dije. «El tono. Hablan como si me estuvieran contando un chisme».
Mauricio frunció el ceño. No empieces. No avisaron, continué. No preguntaron, no pidieron autorización, solo vendieron. Familia hace sacrificios, dijo él, y tú no estabas. Yo di un paso atrás y apoyé la mano en la baranda. El metal estaba caliente por el sol. Sentí el calor en la piel y pensé que ese detalle tan pequeño me estaba anclando. ¿Cuándo fue?, pregunté. Hace 2 semanas, respondió Mauricio. El comprador pagó rápido. 2 semanas yo estaba contando respiraciones, negociando citas médicas, durmiendo a ratos. 2 semanas en las que mi casa cambió de manos. ¿Y el dinero?, pregunté. Mauricio no dudó. Se fue a la deuda. Era urgente. Miré la fachada, la pintura, que yo había elegido, las mejoras que pagué poco a poco, los impuestos que siempre cuidé. No era solo un inmueble. Era el lugar donde armé mi vida adulta. ¿Se dan cuenta de que esa casa también es mía?, pregunté. Mauricio suspiró como si hablara con una niña terca. Ya basta, vas a encontrar la forma. Podría haber gritado, podría haber llorado, podría haber perdido el control. Era lo que esperaban. En lugar de eso, bajé el escalón, dejé la maleta en el suelo y respiré hondo. ¿Quién fue el notario?, pregunté. La mujer me miró por primera vez, con algo parecido a la duda. Mauricio respondió demasiado rápido. Eso no importa ahora. Importa, dije, y también el nombre del comprador. Hubo un silencio incómodo. La sonrisa de ella se tensó. Mauricio evitó mi mirada. Luego vemos eso, dijo. Ahora estás cansada. Eso sí, respondí. Estoy cansada. Tomé la maleta y la levanté. No entré a la casa. No porque no pudiera, sino porque no quise. Mientras me alejaba, sentí sus miradas en la espalda como si no entendieran la calma. A veces, cuando alguien no grita, el miedo empieza a cambiar de lado. Esa noche no dormí en mi cama. Dormí en un hotel sencillo cerca del centro. Una habitación limpia, una cama firme. Silencio suficiente para pensar. Me senté en la orilla y dejé la maleta cerrada. Antes de apagar la luz, miré el teléfono. Mensajes viejos. Llamadas perdidas. Un aviso que no había abierto. Algo no encajaba. Y por primera vez, desde que escuché esa frase en la puerta, lo supe con claridad, no había terminado. Apenas estaba empezando. La habitación del hotel era pequeña, pero suficiente. Olía a jabón barato y a sábanas recién lavadas. Cerré la puerta con el seguro puesto, no por miedo a alguien afuera, sino para asegurarme de que por unas horas nadie más pudiera entrar en mi cabeza. Me senté en la orilla de la cama y dejé que el cansancio se acomodara. No era un cansancio físico solamente, era esa mezcla de agotamiento y claridad que llega cuando algo se rompe y al mismo tiempo se ordena. Apagué el ruido del pasillo y encendí la lámpara. La luz amarilla me devolvió un reflejo que reconocí, ojos cansados, sí, pero atentos. Pensé en la sonrisa que había visto en la puerta. No la mía, la de ellos. Esa sonrisa tranquila, segura de quien cree que el problema ya está resuelto. Me di cuenta de que esa sonrisa no venía de la victoria, sino de la costumbre, de haber hecho cosas así antes y haber salido ilesos. Saqué el teléfono. Tenía mensajes sin abrir, llamadas perdidas, avisos que había ignorado mientras estaba con mi madre. No por descuido, sino por prioridad. Deslicé el dedo despacio, sin prisa. No quería leer como quien busca una pelea, sino como quien arma un rompecabezas. Encontré un mensaje de Mauricio de hacía 15 días. Luego hablamos, amor. Todo bien aquí. 2 días después. Estoy ocupado, no te preocupes. La palabra ocupado me sonó ahora distinta. No era trabajo. Era movimiento. Abrí el correo. Entre promociones y avisos, uno me llamó la atención
Una notificación automática del condominio. Actualización de datos del propietario en proceso. No era una confirmación, era un aviso. Algo que había empezado, pero no terminado. Sentí un pequeño latido en el pecho. No alivio. Atención. Tomé aire y llamé a mi madre. Doña Lupita, contestó con voz suave, esa voz que se le había vuelto más lenta con la enfermedad, pero no menos clara. ¿Llegaste bien, mija?, preguntó. Sí, mamá, respondí. Ya estoy en la ciudad. Hubo un silencio breve, de esos en los que una madre sabe. Te escucho diferente, dijo. ¿Pasó algo? Miré el techo, conté una respiración. Pasó, admití, pero lo voy a manejar. Ella no preguntó más. Solo dijo lo que siempre decía cuando la vida se ponía dura. No pierdas la cabeza. Eso es lo que quieren cuando te ven fuerte. Colgué y dejé el teléfono a un lado. Esa frase se quedó conmigo. No pierdas la cabeza. Yo no estaba perdiéndola, la estaba usando. Abrí la laptop y entré a la carpeta donde guardaba documentos importantes. Siempre fui así. No por desconfianza, sino por orden. Escrituras escaneadas, recibos, contratos, impuestos pagados. Todo con fechas, todo con nombres. Empecé a revisar sin prisa, como quien revisa una casa después de una tormenta, buscando daños estructurales, no solo muebles mojados. Ahí estaba la escritura original, mi nombre claro, las mejoras que yo había financiado, los pagos al día. Nada indicaba que alguien pudiera vender sin mí. Nada, salvo una cosa, una carta poder antigua, limitada, que había firmado años atrás cuando viajaba mucho por trabajo. Le permitía a Mauricio hacer trámites administrativos, no disponer del inmueble. En ese momento él había dicho que yo exageraba. Yo había dicho que era prevención. Sentí un escalofrío, no de miedo, de reconocimiento. Tomé una libreta del bolso y escribí la fecha de mi salida al interior, la fecha aproximada del aviso del condominio, los mensajes de Mauricio. Empecé una línea del tiempo. No para dramatizar, sino para entender. Cuando las cosas se ponen emocionales, el papel enfría. Sonó el teléfono. Era Mauricio. Dejé que sonara. Volvió a sonar. Atendí al tercer intento. ¿Dónde estás?, preguntó con un tono que intentaba ser preocupado. En un hotel, respondí. Necesitaba descansar. No tienes que hacer esto más grande, dijo. Mi papá está nervioso. Ahí estaba, la culpa envuelta en urgencia. Solo estoy organizando mis cosas, dije. Para eso necesito datos. ¿Qué datos? Fecha de la venta, monto, nombre del notario, del comprador. Hubo un silencio incómodo. ¿Para qué? Para entender, respondí. Si quieres ayudar, sé claro. Suspiró. Luego te mando eso. Por mensaje, por favor, añadí. Así no se nos olvida nada. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No quería discutir, quería registro. Minutos después llegó el mensaje. Pocas líneas. Fecha. Monto. Un nombre que no reconocía del todo. Iván Paredes. Guardé captura. La nombré con la fecha y la hora. No respondí. Otro mensaje. Entró casi enseguida, esta vez de un número desconocido. No hagas esto más difícil. Las cosas de familia se arreglan en casa. No pregunté quién era. Lo supe. Lo borré. El silencio a veces es una respuesta más clara que cualquier texto. Me recosté en la cama y miré la pared. Pensé en la mujer de la puerta, en la forma en que sostenía la taza. No era solo un amante, era alguien que ya se sentía dueña del espacio. Eso no pasa en un día. Eso se construye cuando alguien le abre la puerta con confianza. No lloré, no porque no doliera, sino porque el dolor había cambiado de forma. Ya no era un golpe, era una línea recta, fría, precisa. Antes de apagar la luz, volví a abrir el correo del condominio.
Leí el aviso otra vez. En proceso. Esa palabra se quedó flotando. Proceso significa que algo puede detenerse. Significa que no todo está cerrado. Tomé la libreta y escribí una frase al final de la página: primero hechos, luego palabras. Apagué la lámpara. El ruido de la ciudad entró suave por la ventana. Por primera vez en semanas dormí varias horas seguidas. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía exactamente qué hacer al día siguiente. Me desperté antes de que sonara la alarma. No fue ansiedad, fue claridad. Hay mañanas en las que el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. Me senté en la cama, abrí la cortina apenas lo suficiente para que entrara una franja de luz y respiré hondo. Tenía una lista corta y precisa, no llamadas largas, no confrontaciones, papeles. Bajé a tomar un café sencillo en el lobby del hotel. Pan tostado, café negro. Nada más. Mientras comía, abrí la libreta y revisé la línea del tiempo que había empezado la noche anterior. Fechas, mensajes, el aviso del condominio, la carta poder. Todo encajaba. Con una lógica incómoda no improvisaron. Aprovecharon mi ausencia. Marqué el número del condominio. Me atendió una mujer con voz cansada, de esas que han explicado lo mismo demasiadas veces. Buenos días, llamo. Por una notificación de actualización de propietario, dije. Me llegó un aviso y quiero confirmar el estatus. Hubo un tecleo breve. Sí, señora. Hay un trámite ingresado, respondió. Aún no concluido. Quien lo ingresó dudó. Un gestor. Con una carta poder. Nombre: Iván Paredes. Colgué sin agradecer, no por grosería, sino porque ya tenía lo que necesitaba. El nombre no era el problema, el procedimiento sí. Abrí la carpeta de documentos y saqué la copia de la carta poder. La leí despacio, como si fuera la primera vez. Trámites administrativos. Representación limitada. Ninguna mención a vender, enajenar o disponer del inmueble. Yo no firmaba cosas por si acaso. Firmaba cosas claras. Siempre. Tomé el teléfono y llamé a la abogada que una amiga me había recomendado hacía años, pero a la que nunca pensé necesitar. Lic. Teresa Valdés contestó con un dígame directo sin adornos. Le expliqué la situación en 5 minutos, sin dramatizar. Ella hizo preguntas rápidas técnicas. ¿La escritura está a tu nombre? Sí. Régimen matrimonial, separación de bienes. ¿Firmaste algo para vender? No sonó. Hubo un silencio breve de esos que pesan. Pueden intentar, dijo al fin. Concluir es otra historia. Si usaron una carta poder fuera de alcance, eso es delicado. ¿Qué hago?, pregunté. No confrontes. Reúne todo. Notificamos y pedimos bloqueo preventivo. El papel enfría las mentiras. Colgué con una sensación extraña, no alivio, no enojo. Enfoqué. Salí del hotel y caminé hasta una notaría cercana para pedir orientación general. No para acusar, para observar. El lugar olía a papel viejo y café recalentado. Personas esperando turno, carpetas bajo el brazo, miradas cansadas. Nadie se interesaba en mi historia, y eso, curiosamente, me tranquilizó. Aquí no importaban las emociones, importaban las firmas. Un empleado revisó el nombre del inmueble en el sistema y frunció el ceño. Hay un movimiento ingresado, dijo, pero está pendiente de validación. ¿Por qué faltan alcances claros del poder?, respondió. No es raro. No es raro. Para ellos. Para mí, era la grieta. Salí con un comprobante simple, nada oficial, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Habían corrido. Y al correr, habían tropezado. El teléfono vibró. Mensaje de Mauricio. ¿Ya te tranquilizaste? Esto no es para hacerlo grande. Leí 2 veces. Guardé captura. No respondí.
Aprendí hace tiempo que quien llama drama a tu reacción suele temer a la consecuencia. Volví al hotel y armé una carpeta digital con todo mensajes, correos, la carta poder, el aviso del condominio, notas de llamadas. Le puse nombre y fecha. No quería una explosión, quería un expediente. Por la tarde decidí pasar cerca de la casa. No para entrar, para ver. Me estacioné a media cuadra y observé. La puerta estaba cerrada, pero había luces encendidas. Un coche que no reconocía ocupaba el lugar donde yo solía estacionar. Sentí una punzada breve controlada. No era celos, era confirmación. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de un número que no tenía guardado. Soy Iván. Podemos hablar. Todo tiene solución. No respondí. Guardé captura. Cada intento de arreglo sin abogado era otra pieza. Esa noche revisé de nuevo la carta poder y marqué con resaltador las cláusulas. Pensé en el día que la firmé. Mauricio había sonreído, había dicho que yo era exagerada. Ahora entendía por qué esa exageración les estorbaba. Antes de dormir, llamé otra vez a mi madre. No le conté detalles, no hacía falta. Estoy haciendo lo correcto, le dije. Entonces, sigue, respondió. Y no te apures. El que corre se equivoca. Colgué y apagué la luz. No dormí de inmediato. Pensé en la mujer de la taza, en la forma en que se movía por mi casa. Pensé en Mauricio, en lo cómodo que se había vuelto usando mi fortaleza como colchón. Y pensé en algo más, algo que empezó a tomar forma clara. No iba a discutir sentimientos, iba a discutir hechos. A la mañana siguiente iría al registro público de la propiedad con la abogada. No para hacer ruido, para poner una marca, una advertencia, porque cuando la verdad empieza a circular en papel, deja de ser un secreto familiar y se convierte en proceso. Y los procesos, a diferencia de las mentiras, no sonríen. El registro público de la propiedad abre temprano, pero el edificio ya estaba despierto antes de que llegáramos. Afuera, una fila irregular de personas sostenía carpetas gastadas, sobres manila, documentos doblados con cuidado. Nadie hablaba en voz alta. En ese lugar el drama no sirve, solo estorba. Caminé junto a la LIC. Teresa Valdés, con la sensación de estar entrando a un territorio donde las palabras pesan distinto. Aquí no importaba quién gritara más. Importaba quién tenía razón por escrito. Tomamos turno. Nos sentamos. Esperamos. El sonido de los números electrónicos marcando el siguiente trámite se mezclaba con el roce de hojas y el tecleo constante. Yo observaba las manos de la gente. Algunas temblaban, otras apretaban los papeles con fuerza. Pensé que todos de una forma u otra estaban ahí por lo mismo, algo que necesitaba orden. Cuando nos llamaron un funcionario de mediana edad, el señor Zamora nos recibió con una mirada práctica. No sonrió, no hizo preguntas innecesarias. ¿En qué puedo ayudarles? La abogada habló primero. Clara. Directa. Venimos a revisar el estatus de una matrícula y solicitar orientación por una posible venta sin consentimiento de la propietaria. Zamora tecleó, leyó la pantalla, frunció el ceño. Ese gesto fue breve, pero suficiente. Hay un trámite ingresado, dijo, no está concluido. ¿Por qué?, pregunté yo con la voz baja. Porque el documento presentado no cubre la enajenación del bien, respondió. Es una carta poder con alcances limitados. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era alegría, era confirmación. ¿La señora autorizó la venta?, preguntó Zamora, mirándome por encima de los lentes. No respondí. Estaba fuera de la ciudad cuidando a mi madre enferma. No firmé nada. Asintió como quien confirma una sospecha antigua. Entonces esto queda en observación. Podemos recibir una solicitud de anotación preventiva para advertir a terceros. La LIC.
Teresa intervino con precisión quirúrgica. Eso es exactamente lo que queremos. Mientras Zamora explicaba el procedimiento, yo pensaba en la palabra advertir. No era castigo. Era aviso. Una luz amarilla encendida para cualquiera que intentara avanzar. Cuando los abusos dejan huella en el papel, pierden la comodidad del silencio. Firmé la solicitud con mano firme. No por valentía, sino por costumbre. Siempre fui buena con los trámites. Mauricio solía burlarse de eso. Decía que yo veía problemas donde no los había. Ahora entendía por qué le molestaba tanto. Salimos del edificio con un comprobante simple sellado. No era una sentencia, era un punto de inflexión. Afuera el sol ya estaba alto. El ruido de la calle volvió a entrar en mis oídos, pero yo seguía escuchando el eco del teclado y la palabra observación. El teléfono vibró casi de inmediato. Mauricio. No contesté. Vibró otra vez. Contesté al tercer intento. Fuiste al registro, ¿verdad? Dijo sin rodeos. Fui a entender, respondí. Nada más. Estás exagerando, insistió. Ya está hecho. No dije, está en proceso. Hubo un silencio incómodo. Mi papá está muy mal, agregó bajando la voz. Esto lo va a afectar. Vender mi casa sin decirme también me afectó, respondí. Luego hablamos. Colgué. No sentí culpa, sentí cansancio. Ese tipo de cansancio que llega cuando ya no compras historias ajenas. Por la tarde, la abogada envió las notificaciones correspondientes. Nada agresivo. Fechas, hechos, solicitudes claras. Yo me limité a observar cómo el conflicto cambiaba de terreno. Ya no estaba en la sala de mi casa ni en la puerta con la taza ajena. Estaba en expedientes, en folios, en sellos. Decidí volver a pasar por la casa. Esta vez no me quedé a distancia. Caminé hasta la acera de enfrente. La puerta estaba abierta. Vi movimiento adentro. Una silueta femenina cruzó la sala. No era la misma mujer de la taza. Era otra. Más joven quizá. Llevaba ropa cómoda, como quien se siente instalada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mauricio: no vayas. No es buen momento. Leí. Guardé. No respondí. Me acerqué un poco más. Escuché voces. Una risa nerviosa. La confirmación fue inmediata. No solo habían intentado vender, habían entregado. Como si el proceso ya no importara. Como si mi ausencia fuera suficiente permiso. Esa noche, el señor Zamora llamó a la LIC. Teresa, para confirmar la recepción de la anotación preventiva. Todo quedaba registrado. Nada espectacular. Nada visible desde afuera. Y sin embargo decisivo. Volví al hotel con una sensación extraña de calma. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque ya no estaba en manos de quienes creían controlar todo. Cuando los papeles entran en juego, las sonrisas se tensan. Antes de dormir, recibí otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. Necesitamos hablar. Esto se puede arreglar. La abogada me había dicho algo esa mañana que ahora resonaba con fuerza. Cuando alguien quiere arreglar sin papeles, es porque teme a los papeles. Apagué el teléfono. Apagué la luz. Me acosté sin pensar en la casa como pérdida. La pensé como territorio en disputa. Y en las disputas reales, el que grita primero suele perder. Al día siguiente, sabía que habría un enfrentamiento inevitable. No en la notaría, no en el registro, en la sala que una vez fue mía, con personas que ya no podían fingir tranquilidad, porque el trámite había hecho su trabajo, había convertido el dolor en procedimiento, y el procedimiento en límite. No planeé entrar a la casa ese día. Me repetí varias veces que no era necesario, que ya había hecho lo importante, que los papeles estaban andando y que lo demás podía esperar. Pero hay momentos en los que uno
Necesita ver con sus propios ojos para terminar de entender, no para sufrir más, sino para cerrar el círculo. Así que crucé la calle con pasos tranquilos como si fuera una visita más y toqué el timbre de la que había sido mi casa. La puerta se abrió casi de inmediato. Era Brenda. Ya no sostenía una taza, pero la postura era la misma. Segura, familiar. Vestía ropa cómoda de estar en casa y llevaba el cabello recogido sin esfuerzo. Me miró de arriba abajo con una sonrisa que no buscaba ser amable. Buscaba marcar territorio. ¿Vienes por algo?, preguntó. Mauricio no está. Vengo por mis cosas, respondí, y por respuestas. Brenda dudó apenas un segundo antes de hacerse a un lado. Entré. El aire me golpeó con un olor distinto, una mezcla de perfume ajeno y limpieza reciente. Habían movido los muebles. No mucho, pero lo suficiente para que todo se sintiera desplazado, como si alguien hubiera querido borrar huellas sin lograrlo del todo. En la sala había 2 personas más. Un hombre y una mujer, de aspecto cansado, sentados en el sillón que yo había elegido años atrás. Se pusieron de pie al verme incómodos. La mujer fue la primera en hablar. Perdón. ¿Usted es...? Soy Elena, dije. Me parece que nadie les contó la historia completa. Brenda soltó una risa nerviosa. Esto no es asunto tuyo, dijo. Ya se resolvió. Nada se ha resuelto cuando falta la verdad, respondí sin subir la voz. El hombre Raúl miró a Brenda y luego a mí. Nosotros compramos la casa, dijo. Firmamos un contrato. ¿La escritura ya está firmada?, pregunté. No respondió la mujer Carla. El notario dijo que faltaban documentos. Ahí estaba, la pieza que encajaba. ¿Quién llevó el trámite?, pregunté. Raúl dudó. Un corredor, Iván Paredes. Brenda apretó los labios. Mauricio no estaba, pero su sombra sí. Me giré hacia ellos. Ustedes no son mi problema, les dije. Mi problema está en esta casa, y se llama mentira. Brenda dio un paso al frente. No exageres. La casa se vendió porque era necesario. ¿Necesario para quién?, pregunté. ¿Para ti? Carla bajó la mirada. Raúl se pasó la mano por la frente. Nos dijeron que todo estaba en regla, dijo. Que la esposa sabía. Estaba cuidando a mi madre enferma, respondí. Volví y me dijeron que no tenía casa. El silencio se volvió espeso. Brenda abrió la boca para decir algo, pero Raúl habló antes. Esto no nos gusta, dijo. Pagamos con los ahorros de toda la vida, y por eso estoy aquí hablando, respondí, no gritando en la puerta. Brenda chasqueó la lengua. No pueden echarse atrás ahora. Claro que pueden, intervine, y deberían hablar con un abogado, hoy mismo. La palabra abogado cayó como una piedra en el centro de la sala. Brenda palideció. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mirándome con rabia. Poniendo las cosas en su lugar, respondí. En ese momento Mauricio entró por la puerta trasera. Se detuvo al ver la escena. Sus ojos recorrieron la sala, yo de pie, Brenda tensa, la pareja incómoda. Entendió de inmediato que algo había cambiado. Esto es innecesario, dijo. Estás armando un problema donde no lo hay. El problema lo armaste tú cuando vendiste algo que no podías vender, respondí. Carla se levantó. Necesitamos hablar con alguien, dijo. Esto no nos da buena espina. Háganlo, les dije, y pregunten exactamente con qué facultades se hizo la venta. Raúl asintió. Lo haremos. Salieron de la casa con prisa contenida. Brenda los siguió con la mirada furiosa. Los estás asustando, me dijo. No respondí. Están despertando. Mauricio se acercó. ¿Te das cuenta de lo que estás provocando? Sí, dije. Consecuencias. Brenda soltó una carcajada amarga. Siempre tan fría, escupió. ¿No respondí?
solo cansada de cargar con lo que no me corresponde. Recogí algunas carpetas, un par de objetos personales, nada teatral, nada simbólico, lo necesario. Antes de salir, me volví hacia Mauricio. ¿Sabías que la carta poder no permitía vender?, pregunté. No respondió. ¿Lo sabías?, repetí. Bajó la mirada. Eso fue suficiente. Brenda abrió la boca, pero se detuvo. Por primera vez no tenía qué decir. Salí sin cerrar la puerta. No por descuido, sino porque ya no era mi responsabilidad. Afuera el aire se sentía más ligero. No por alivio, sino porque algo había quedado claro. Para todos los presentes, la historia que les habían contado no se sostenía. Esa noche, el teléfono no dejó de vibrar. Mensajes de Mauricio, de Iván, silencio de Brenda. Yo no respondí. Ya no era momento de palabras sueltas. Era momento de que los hechos terminaran de hablar. La mañana siguiente empezó con una llamada de la LIC. Teresa, antes incluso de que terminara mi primer café. Su voz era la misma de siempre, firme, sin dramatismos. Ya quedó ingresada la anotación preventiva, dijo. A partir de ahora, cualquier intento de avanzar con esa venta va a chocar con el registro. No pregunté nada más. Sabía lo que significaba. El juego había cambiado de tablero. Durante años, Mauricio había vivido convencido de que los problemas se resolvían empujándolos un poco más allá, pasándolos de mano en mano, hasta que alguien, casi siempre, yo los absorbiera. Pero el registro no empuja. El registro detiene. Y cuando algo se detiene, oficialmente, deja de ser una situación familiar para convertirse en un riesgo real. No pasó ni una hora antes de que empezaran los mensajes. Primero Mauricio, luego Iván. Después, números que no tenía guardados. El patrón era el mismo, urgencia disfrazada de preocupación. Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. No hagas algo de lo que te arrepientas. Leí todo sin responder. Guardé capturas. Las sumé a la carpeta. La LIC. Teresa me había dicho algo claro. Cuando el otro lado empieza a multiplicar los mensajes, es porque el silencio ya no les funciona. Al mediodía, Iván apareció en el hotel sin avisar. No subió. Mandó un mensaje. Bajo a recepción. Es mejor hablar entre adultos. Sonreí sin humor. Esa frase siempre precedía a una propuesta indecente. Bajé acompañada por la abogada. Iván estaba apoyado en el mostrador, camisa abierta, un botón de más sonrisa ensayada. Al verme con Teresa, su gesto se endureció apenas un segundo. No hace falta llegar tan lejos, dijo. Esto pasa todo el tiempo. No pasa así, respondió Teresa. Y tú lo sabes. Iván levantó las manos. Miren, yo devuelvo mi comisión. Aquí no pasó nada. Sí pasó, dije, y no se arregla con devoluciones discretas. La sonrisa se le cayó. ¿Qué quieren, responsabilidad?, respondió Teresa. Y que no vuelvas a tocar ese expediente. Iván miró alrededor, bajó la voz. El comprador está nervioso. Con razón, dije. Compró algo que no podían venderle. Se fue sin despedirse. No había cerrado nada. Había confirmado todo. Por la tarde Mauricio llegó al hotel. No mandó mensaje. Apareció. Tenía el rostro cansado, los hombros caídos. Era la primera vez que lo veía así en años. No el hombre seguro de la puerta, sino alguien que empezaba a entender que el suelo se movía. Esto ya es demasiado, dijo apenas entró. Mi papá está muy mal. Brenda está desesperada. Yo también estuve mal, respondí, cuando me dijeron que no tenía casa. No era así, insistió. No quisimos hacerte daño. Me eligieron como daño colateral. Dije, eso es una decisión. Se sentó. Se pasó las manos por la cara. Pensé que ibas a entender, murmuró. Siempre entiendes.
Entender no es consentir, respondí, y esta vez no voy a cargarlo yo. Me miró con una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Qué quieres? La verdad, dije. Y que colabores. ¿Fechas reales? ¿Montos? ¿Quién decidió qué? Todo por escrito. Guardó silencio, luego asintió. Te lo mando, dijo. No respondí. Lo dices frente a la abogada y lo firmas. Ese fue el momento exacto en el que entendió que ya no estaba negociando conmigo. Estaba rindiendo cuentas. Esa noche, la LIC. Teresa recibió una llamada del abogado del comprador. Querían entender qué estaba pasando y cómo salir sin perderlo todo. Por primera vez, la presión no venía hacia mí, sino hacia quienes habían armado la mentira. Al día siguiente, el registro confirmó el bloqueo preventivo formal. No había marcha atrás sin un proceso legal. La venta quedó congelada. La palabra congelada me pareció precisa, no destruía nada, pero impedía cualquier movimiento. Brenda llamó. No atendí. Mandó un mensaje largo acusatorio. Nos estás arruinando la vida. Lo leí una vez. Lo borré. No estaba arruinando nada. Estaba dejando de sostener. Mauricio empezó a hablar distinto. Ya no decía, no exageres. Decía, veamos cómo resolvemos. El lenguaje del poder cambia cuando pierde el control. Esa noche me senté en la cama del hotel y repasé mentalmente todo lo ocurrido desde aquella frase en la puerta. Ya no tienes casa. Pensé en lo seguros que estaban, en lo rápido que habían sonreído, en lo poco que habían considerado la posibilidad de que yo no aceptara. El bloqueo no era una venganza, era un límite, y los límites, cuando se ponen tarde, suelen doler más a quienes se beneficiaron de su ausencia. Antes de dormir, recibí un último mensaje de Iván. Esto va a terminar mal para todos. Respondí por primera vez. Solo una línea. Ya empezó a terminar. Apagué el teléfono. Cerré los ojos. No sentí triunfo. Sentí equilibrio. El todo estaba resuelto, se había caído por su propio peso. Y ahora por primera vez, el silencio trabajaba a mi favor. La mañana del encuentro con el abogado del comprador amaneció gris de ese gris que no promete nada, pero tampoco amenaza. Me vestí sin prisa. No necesitaba verme fuerte, lo estaba. Llegué al despacho de la LIC. Teresa con una carpeta bajo el brazo y la sensación clara de que ya no había marcha atrás. No por orgullo, sino porque la verdad, una vez expuesta, no vuelve a la sombra. Carla, así se llamaba la mujer que había visto en mi sala, llegó acompañada de su esposo Raúl. Sus rostros mostraban algo que reconocí de inmediato cansancio mezclado con susto. No eran villanos. Eran personas que habían confiado en un atajo y ahora se encontraban frente a un muro. La LIC. Teresa condujo la conversación con calma. Fechas, montos, quién dijo qué, quién firmó qué. Iván no estaba. Su ausencia pesaba. Cuando se mencionó la carta, Poder Carla frunció el ceño. Nunca la vimos, dijo. Nos dijeron que todo estaba autorizado. Eso es lo que hacen los atajos, respondió Teresa. Te prometen rapidez a cambio de silencio. Raúl se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Pagamos con los ahorros de toda la vida. Ahora respondió. Teresa, se activa la protección. La venta está bloqueada. El siguiente paso es formalizar la nulidad y la devolución. No será inmediato, pero es el camino correcto. Yo los miré. No vine a humillarlos, dije. Vine a ordenar lo que se hizo mal. Carla me sostuvo la mirada. No sabíamos, repitió. Lo sé, respondí. Y por eso ustedes no son mi problema. Al salir del despacho, el teléfono vibró. Mauricio, contesté.
¿Ya hablaste con ellos?, preguntó. Sí, respondí. Y ahora toca lo que sigue. Todavía podemos arreglarlo sin llegar más lejos. Depende de lo que llames. Arreglar, dije. Si es decir la verdad y asumir consecuencias, sí. Si es volver a tapar, no. Hubo un silencio largo. Me equivoqué, dijo al fin. Pensé que iba a alcanzar. Alcanzó para mostrar quiénes eran, respondí. No para sostenerlo. Esa tarde, Mauricio llegó con la LIC. Teresa. Traía documentos, cifras, nombres. No había excusas largas, solo datos. Los firmó. No me miró a los ojos. No hacía falta. Cuando alguien baja la cabeza frente al papel, el gesto ya no es teatral. Brenda no apareció. Mandó un mensaje breve. Siempre fuiste fría. Lo leí una vez. Sonreí. La frialdad, entendí por fin, es el nombre que algunos le dan a los límites cuando ya no pueden cruzarlos. El proceso avanzó como avanzan los procesos reales, sin música épica, sin aplausos. El registro mantuvo el bloqueo. El notario dejó constancia. Iván fue citado. La devolución se pactó por la vía legal. Cada cosa en su lugar. No fue rápido. Fue correcto. Una semana después volví a la casa sola. No para quedarme, sino para cerrar. Abrí las ventanas. El aire entró sin pedir permiso. Caminé por los cuartos despacio, como quien recorre un lugar que ya no necesita convencerla de nada. Tomé solo lo que era mío. El resto lo dejé. Algunas cosas pesan más cuando se cargan por costumbre. Antes de salir, me detuve en la puerta. Recordé la frase con la que todo empezó. Ya no tienes casa. Pensé en lo fácil que fue decirla, en la seguridad con la que la lanzaron. Y pensé en la respuesta que nunca dije en voz alta, pero que había guiado cada paso desde entonces. La dije en ese momento sola, sin testigos. No me dejaron sin casa. Me dejaron sin ilusión. Y eso me hizo peligrosa. No peligrosa para otros, peligrosa para la mentira. Cambié cerraduras. Cambié contraseñas. Cambié de número. No por miedo, sino por cierre. El divorcio se habló sin gritos, sin escenas. No porque doliera menos, sino porque ya no hacía falta pelear. Cuando la verdad se escribe, las discusiones se vuelven innecesarias. Llamé a mi madre. ¿Ya está?, preguntó. Ya respondí. Guardó silencio un segundo. Entonces vuelve cuando puedas, dijo. Aquí también es tu casa. Sonreí. Algunas verdades no necesitan escritura. Con el tiempo la historia se acomodó. No como cuento perfecto, sino como vida adulta. Hubo consecuencias para quien las provocó. Hubo reparación para quien la necesitó. Y hubo una lección que me acompañó. Desde entonces, la mayor violencia no siempre es lo que te quitan, sino lo que esperan que aceptes en silencio. Si llegaste hasta aquí y algo de esta historia te tocó, quizá no sea casualidad. Tal vez también te dijeron que exagerabas. Tal vez también te pidieron calma cuando lo que necesitabas era respeto. Si es así, quiero que sepas algo: poner límites no te vuelve fría, te vuelve libre. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que defender lo que era tuyo sin gritar. Dime desde dónde nos escuchas. Aquí compartimos historias profundas y maduras, historias que no buscan venganza, sino justicia. Si quieres seguir este camino con nosotros, suscríbete. A veces escuchar la historia correcta, en el momento correcto, cambia más de lo que imaginamos.